Hola a todos, espero que estén súper bien. Estos son los libros que leí durante el mes de septiembre. El primer libro que leí este mes fue Wait for It, de Mariana Zapata. En este libro seguimos a Diana Casillas, quien ahora quedó a cargo de criar a sus sobrinos, a sus 2 sobrinos, y se acaba de mudar a un nuevo vecindario donde va a conocer a sus nuevos vecinos, entre ellos a Dallas, quien es una persona que tiene un carácter totalmente contrario al de ella, al menos a primera instancia, siendo que ella es una persona amigable, cálida y educada. En Dallas vamos a tener todo lo contrario. Y como todos los libros de Mariana Zapata, es un romance, así que vamos a ver cómo evoluciona esta relación a algo más. A este libro le di 4.5 estrellas, me encantó, tuvo algunas cuantas cositas que hicieron que no fuera 5 estrellas, pero aún así lo amé. Y para las personas a las que les guste el béisbol, tiene un valor agregado ya que los niños juegan béisbol, pero si no les gusta como a mí, tampoco hay mucho problema porque no se enfoca tanto en esa parte, sino que pertenece a la trama, pero no se desvía de la trama principal. Me encantó la química y la relación que hubo entre Dallas y Diana, pero también entre Diana y sus sobrinos. Sus sobrinos son los niños más tiernos del mundo y normalmente no me importan tanto los personajes de niños en este tipo de libros, pero estos niños son tan dulces que acabé amándolos. El siguiente libro que terminé fue Don't Date Rosa Santos, de Nina Moreno. En este libro seguimos a Rosa Santos, quien es una cubana-americana viviendo en Estados Unidos, que está en busca de su identidad, ya que no se siente ni totalmente cubana ni totalmente americana, así que está en busca de esta pertenencia y la manera en la que quiere lograr esto es ir a la universidad en Cuba. Sin embargo, su familia, en específico su abuela, está en contra de esta idea, ya que su abuela logró salir de Cuba y la forma en la que recuerda su país no es la más óptima para que su nieta vaya a estudiar allá. Este libro también cuenta con un poco de magia, con creencias que tiene la familia sobre maldiciones y la suerte que los ha perseguido. También hay algo de amor en esta historia y mucha comida. Y en general siento que hubo muchas cosas, pero que no todas se desarrollaron por completo. Creo que el tema principal es el sentido de pertenencia, el sentido de identificarse con algo. Y si pudiera describir este libro en una sola palabra sería calidez. Eso fue lo que sentía al estarlo escuchando porque fue audiolibro. Que por cierto el audiolibro está muy bien hecho porque la narradora también se nota que habla español, ya que las palabras que decía en español las decía con el acento apropiado y con la pronunciación adecuada, lo cual a veces no sucede en todos los libros. Y siendo alguien que habla español, sí puede llegarme a sacar un poco de la historia cuando algo se pronuncia mal y me quedo pensando en eso y después ya no sé qué pasó con la historia. El punto es que aunque me gustó la identidad de este libro y fue muy cálido, como decía, creo que estuvo bien sin llegar a ser extraordinario, sobre todo porque sentí que le faltó desarrollar más cosas de todo lo que metió a la trama. Y por eso siento que estuvo por todas partes el tema sin concluir todo lo que se presentó, así que por eso le di 3 estrellas. Después leí 2 libros de Mariana Zapata. El primero fue Luna and the Lie, y en este seguimos a Luna, quien trabaja en una tienda de mecánicos pintando coches, y a su jefe Rip, quien tiene un humor pésimo. Básicamente su temperamento es muy frágil y esto hace que se enoje muy fácilmente con todo el mundo, incluyendo Luna, quien es el interés romántico, así que por este lado, sentí un poco problemático el romance, sobre todo si el cambio que se genera en el personaje no es gradual y de repente convenientemente ya es una buena persona, como pasó en este libro. El título nos dice que hay una mentira de por medio y esta mentira se mantiene como un misterio a lo largo del libro, y una vez que es revelada la verdad, siento que se le dio más peso del que de verdad tenía. Sí es una mentira con peso, pero no es el tipo de mentira que creí que iba a repercutir en la historia, lo cual de hecho fue un punto a su favor porque me choca la falta de comunicación y que se generen mentiras en cualquier tipo de historia, y este tipo de mentira no fue el que estaba esperando ver, lo cual fue bueno. Ahora, algo que me encanta de todos sus libros es que siempre, en todos los que he leído, de verdad me hace sentir la química que hay entre los personajes. Sus historias sí logran transmitir esa ansiedad y esa necesidad de que estén juntos los personajes. Y también algo que siempre logra es que sean historias adictivas.
Sus libros son muy largos, son como de 650 páginas en promedio, pero nunca he podido dejar de leer cada uno de sus libros porque me mantienen pegada a la historia. Por desgracia, hubo más cosas que no me gustaron del libro que las que sí me gustaron. Es muy repetitivo, tiene muchísimas frases que repite todo el tiempo y la forma de introducir ciertas situaciones se vuelve muy obvia, pero sigue alargándola y cuando tú ya sabes qué es lo que está pasando, sigue describiendo y describiendo y el lector ya sabe cuál es el punto al que quiere llegar, pero lo alarga mucho. Y por último, otro de los puntos que no me encantó del libro fue que el personaje de Luna es demasiado ingenua y también su ingenuidad se alarga muchísimo cuando hay cosas muy obvias que ya debería de haber captado. Así que siento que si este libro hubiera sido más corto y le hubiera quitado ingenuidad al personaje principal y tanta repetición en todo, habría sido un libro mucho mejor porque sí le faltó ser editado. Así que le di 2.7 estrellas. Por otro lado, el otro libro que leí de Mariana Zapata me encantó. Este fue The Best Thing y este es su último lanzamiento. En este seguimos a Lenny, quien es gerente de un gimnasio, y a Jonah, quien es su ex, que desapareció por 17 meses y ahora está volviendo a su vida. No puedo decir mucho sobre la trama porque se mantiene en secreto durante un 20% del libro, más o menos, pero es romance tratando segundas oportunidades y fue absolutamente hermoso. Me encantó el ritmo que lleva, me encanta la familia de Lenny. Jonah es un personaje increíble y terminé amándolo. La única razón por la que no alcanzó las 5 estrellas y le di 4.8 fue porque a veces describía mucho sobre el trabajo de Lenny como gerente del gimnasio y entrenando taekwondo o algún deporte de este estilo, y personalmente no me interesa ese tema. Sí tiene un poco de repercusión en la historia, pero no tanta como para que se quede tanto tiempo describiendo estas partes de su trabajo, así que si por mí fuera, quitaría muchas de esas escenas y habría sido un libro perfecto para mí. Después leí Act Like It de Lucy Parker. Este es un romance en el que seguimos a dos actores de teatro, Lainey y Richard, quienes comienzan a tener una relación falsa para poder mejorar la imagen que tiene Richard ante el público, ya que su temperamento es muy volátil y suele tener episodios de mal humor en público. Este libro es el primero de una serie llamada London Celebrities. Si no me equivoco, cada libro puede leerse por separado sin tener que leer el anterior, pero creo que hay ciertos personajes que son mencionados o hacen cameos en los otros libros, así que decidí leerlos en orden. La forma en la que esta autora escribe es muy diferente a lo que había leído antes y no sé bien cómo explicar qué fue lo que sentí diferente. Sé que se sintió así, pero no toma mucho tiempo acostumbrarme. Fue uno de esos libros en los que me la pasé sonriendo y riendo porque es humor inglés. Me encanta el humor inglés. Fue muy gracioso, sin embargo, siento que sí le faltó química a los personajes, lo cual hizo que el romance entre estos dos personajes no me importara tanto como debería haberlo sido para ser un libro romántico, y por eso le di 3.5 estrellas. Después leí Keep Going de Austin Kleon. Este es el tercero de una serie sobre creatividad. En el primero, Still Like an Artist nos da tips para mantenernos creativos y para explotar nuestra creatividad y sacarle provecho. En el segundo, Show Your Work, nos da tips para mostrar lo que hemos sacado de esa creatividad y compartirlo con el mundo entero. Y en el tercero nos da tips para mantenernos motivados para seguir creando. Amo los 3 libros, a los 3 les ha dado 5 estrellas y me encanta que son directo al punto, son súper cortitos y además de que son graciosos, siempre que los termino me siento motivada. Por eso los 3 tienen 5 estrellas. Después leí la trilogía de His Dark Materials de Philip Pullman. Este libro contiene los 3 libros The Golden Compass, cuyo título original es Northern Lights, The Subtle Knife y The Amber Spyglass. Voy a decir lo menos posible de cada uno de los libros para evitar spoilers, pero toda esta trilogía es una crítica a la religión organizada utilizando un mundo de fantasía en el que Lyra, nuestra protagonista, va creciendo dejando atrás su inocencia para poder lograr lo que se necesita para salvar al mundo de este libro. Y en ellos también se manejan varias metáforas con respecto a la religión y criaturas cuyo papel normalmente se adjudica hacia el lado bueno y en este libro se le adjudica al malo y viceversa. Por ejemplo, los personajes de este libro tienen demons, que no sé cómo se llaman en español, pero la traducción debería de ser demonios porque suena así, aunque se escribe diferente.
pero cada persona tiene a su propio demonio caminando con ellos, y esto no es algo malo como se vería en la religión, sino que simboliza la conciencia de cada una de las personas. Y así como vemos a Lyra crecer, cada uno de estos libros también crece. El primer libro es un poco más fantasioso, se siente más infantil, y en el segundo y tercero vemos cómo va tocando temas más oscuros, más profundos y más adultos, con todo y la introducción de nuevos personajes en cada uno de los libros que ayuda a este proceso. Este libro lo leí en conjunto con Sarah the Dreamer, y eso también ayudó a seguir leyéndolo porque como es tan grande, a veces daba flojera volver a tomarlo. Así que para ayudarme a continuar con eso y no tener que cargarlo a todas partes, también lo escuché por medio de audiolibro, que es muy bueno ya que tiene un cast completo. Y todos los actores de audio a los que eligieron me parecieron muy buenos para cada uno de los personajes. Y creo yo que las partes que no son narradas por personajes específicos son narradas por Philip Pullman. Y me encanta cuando un autor colabora con los audiolibros, ya que como él o ella lo escribió, sabe qué intención darle a la historia y logra transmitirla como quería que fuera transmitida. Así que me encantó esta historia y ya quiero ver su adaptación que sale justamente en octubre. Al primer libro le di 4.5 estrellas, al segundo le di 4 estrellas, ya que ese se siente como todos los libros intermedios, que son como el libro puente en el que no pasa tanto, pero lo que pasa es necesario para poder concluir la historia en el siguiente libro. Y al tercer libro le di 4.8 estrellas, ese fue mi favorito de los tres, pero sí fue el que más pedazos alargados tuvo. Siento que tuvo escenas que podrían haber sido más recortadas y esa fue la única razón por la que no fue un 5 estrellas el tercer libro. Y en promedio este libro que contiene los tres tiene 4.4 estrellas. Y el otro libro que terminé fue On the Rocks de Candy Steiner. Este libro es el primero de una serie, no sé cuántos libros vayan a ver, supongo que uno por hermano, ya que sigue a una familia, la familia Becker, y este primer libro es sobre Noah Becker, quien es uno de los hijos de la familia Becker, así que supongo que cada libro va a seguir a uno de los hermanos. Por el momento solamente hay 2 publicados y este es el primero. En este seguimos a Noah y Ruby Grace, quienes se conocían desde pequeños, cuando Ruby tenía 9 años y Noah 18 y se entretenían juntos en la iglesia los domingos, y nuestra historia comienza cuando 10 años después Ruby regresa comprometida con un aspirante a político quien cumple con todos los requisitos que tiene ella y su familia para el futuro de Ruby. Pero Noah, quien por cierto trabaja en la destilería de whisky de su familia, le va a enseñar cómo aprender a creer en sí misma y tener la confianza de seguir sus sueños y hacer lo que ella quiere hacer en la vida. Este es un romance y desgraciadamente no me hizo sentir las mariposas que me gusta sentir en los romances, pero me encantó el mensaje del libro. Me encantó uno de los personajes secundarios, que es alguien mayor y ya ha pasado por muchas cosas en su vida y tiene toda la experiencia para dar los mejores consejos. De hecho, todo lo que subrayé en el libro fueron cosas que dijo ella, pero desgraciadamente llegó un punto en el que tocó el trope que más odio, que es la falta de comunicación. Aunque en este caso es más bien mentir para evitar comunicar algo, al final es problemas de comunicación. Y cuando los libros hacen eso me frustra muchísimo, porque se podría resolver tan fácil, pero bueno. Pero también me gustaron mucho las escenas en las que estaban juntos Noah y Ruby, y aunque no me hubieran hecho sentir esa química, sí me gustó leer sus interacciones, así que al final le di a este libro 3.5 estrellas. Y el último libro que leí este mes fue Lovely War de Julie Berry. En este libro seguimos a la diosa Afrodita, quien está en juicio por su esposo, el dios Hefesto, y a modo de defensa decide contar una de sus historias favoritas de amor, uno de sus éxitos, ya que esta es la diosa del amor. Así que esto nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, donde sucede esta historia, y aquí es donde conoceríamos a nuestros personajes principales, James y Hazel. Hazel es una pianista y James es un aspirante a arquitecto, pero tiene que irse a la guerra y cortar sus sueños de por medio. Sin embargo, antes de irse a la guerra es cuando conoce a Hazel, pero su tiempo antes de que él tenga que partir es muy corto y de este modo es donde vamos a tener una larga espera para tener retribución en este tema. Pero esta no es la única pareja a la que seguimos, también tenemos a Colette y Aubrey, quien pertenece al regimiento americano y es afroamericano, así que de este modo también tenemos muchos temas, muchísimos sobre racismo. La forma en la que la autora escribió sobre este tema da mucho coraje, y no es solo por la forma en la que lo escribió, sino porque sabemos que así eran las situaciones y da mucho coraje,
Y por cierto, el audiolibro está muy bien hecho, tiene un cast completo y también, ya que involucra mucha música también como parte de la historia, hay piezas musicales, sobre todo cuando un personaje está tocando algo, se escucha la pieza musical de fondo, lo cual te hace sentirte más dentro de la historia y esa parte me encantó. Me encantó el hecho de que involucrara a varios dioses de la mitología griega. Para mí esta fue una lectura bastante completa, le di 4.3 estrellas, pero si quieren escuchar una reseña mucho más detallada y mucho más elocuente, vean la reseña completa de Cara, quien hizo un video solamente sobre este libro. Su canal es Wild Book Garden, voy a dejar su video en la descripción de abajo por si quieren checarlo. Y esas fueron todas mis lecturas del mes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.